¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis y que en esta ocasión dedicamos a lo que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación entre los expresidentes de nuestro país, particularmente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas de Gortari con España. Incluso en la transmisión de la mañana me hacían la pregunta: ¿quién para ti es el peor de los últimos 5 expresidentes? Yo ponía a Felipe Calderón empatado con Salinas y con Cedillo, particularmente por la trascendencia de cada uno de sus actos, de sus decisiones que derivó en la tragedia humanitaria que ha vivido nuestro país. Carlos Salinas de Gortari como el padre del neoliberalismo realmente en México, como el hombre que repartió el territorio ante los grupos criminales, que comenzó a ejercer el control a fondo sobre los mismos, que los vinculó con el control social y, por supuesto, la penetración financiera. Cedillo, quien llevó a cabo masacres de comunidades indígenas para comenzar un plan que posteriormente profundizó Calderón del desplazamiento forzado para quedarse con los recursos naturales, y el panista, quien ejecutó a la perfección, por supuesto, las órdenes, la estrategia de seguridad, la necropolítica dictada por los Estados Unidos, a quienes les debía precisamente estar sentado en la silla del águila, porque Estados Unidos se dio cuenta que estaba sumamente débil y por lo tanto decidió respaldarlo ante la humillación constante que le hacía Vicente Fox Quesada, según lo que dio a conocer Pedro Miguel a raíz de la documentación de Wikileaks, y por supuesto la intimidación, la amenaza desde la calle por parte de Felipe Calderón Hinojosa. Calderón fue un verdadero apátrida. Esos serían los 3 peores presidentes de los últimos 5. ¿En dónde aparecen Fox y Peña? En ser entreguistas completamente. Fox y Peña Nieto fueron sumamente entreguistas con países extranjeros, con el poder económico y particularmente, fíjese lo que son las cosas, Cedillo fue más cercano a esa derecha norteamericana, a esa derecha pragmática financiera que existe, que hoy por hoy sigue manteniendo el control de los Estados Unidos, esa corporatocracia, mientras que Fox, Calderón eran más inclinados junto con Peña a esa derecha española, a esa derecha más antigua, más conservadora. ¿Qué fue lo que denunció el presidente López Obrador? Vamos a escucharlo. En contra de los bienes de nuestra nación. Cuando Calderón, su empresa favorita, pues era una española, Repsol, le vendieron acciones hasta de Pemex, contratos onerosos, buenos negocios para Repsol, malos negocios para México, todo por el apoyo de Calderón, al grado de que Calderón termina y se va de presidente del Consejo de Administración de una empresa española. Las palabras del primer mandatario. Y es que efectivamente, Felipe Calderón, ustedes recuerdan que fue a España a anunciar la guerra contra el narcotráfico, fue a vender a México a empresarios españoles. Por eso es que hoy por hoy esa derecha política empresarial encabezada por José María Aznar los apapacha, los abraza, los protege, porque en un principio pues, se pensó que solamente era el panista, pero también después supimos de la relación que tenía con Enrique Peña Nieto y con el propio Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de España les concedió visas o residencias sumamente provechosas a estos 3 personajes, ¿no? Y es entendible por el trato que tuvieron con Iberdrola y con Repsol, ¿no? Las empresas españolas en distintos rubros fueron sumamente bien atendidas, ¿no? Durante estos sexenios. Repsol, por ejemplo, hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón, ¿no? Desde Fox, pero fundamentalmente con Felipe Calderón, Hinojosa, y lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, ustedes saben, malgobernó del 2012 al 2018 y a él se le otorgó incluso una autorización para residir en España como inversor. Ojo con esto. A Carlos Salinas se le concedió la nacionalidad española y a Felipe Calderón se le otorgó una visa de trabajo para profesionales altamente
cualificados. Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera informó en su momento que familiares consanguíneos de Peña Nieto realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo, por supuesto, cuyo origen es desconocido y del cual también ya nos daba cuenta la admirada Nancy Flores, ¿no? En este trabajo de Miguel Vadillo, en donde se involucraron incluso hasta familiares por parte de Peña Nieto, ¿no? Ahora, Peña Nieto recibió lo que se conoce como la visa dorada y ese dinero, según reportajes periodísticos, que no se sabe dónde está y dónde llegó, estaría precisamente en España, ¿no? Él puede realizar grandes inversionistas, ¿no? Por lo menos 1 millón de euros, ¿no? En la adquisición de activos españoles. Y se sabe que son personas quienes reciben estas visas que tienen proyectos empresariales, que compran inmuebles por al menos 500,000 euros. Y así lo hizo Enrique Peña Nieto. Que ojo, durante su carrera política, pues no le alcanza el salario que tuvo para poder justificar ese tipo de gastos. Carlos Eneas de Gortari, el gran impulsor del neoliberalismo en México, ¿no? El hombre que se dedicó a privatizar las principales empresas estatales y a incrementar el poder de la oligarquía, es visto sin duda alguna por muchos de estos sectores españoles como un personaje esencial en todo este estratagema. ¿Por qué razón? Porque no olvide que la derecha va de la mano, la derecha está estructurada en muchos sentidos. Lo que hoy vemos con Javier Milei, con Santiago Abascal, con este Bolsonaro, con Katz y con muchos otros personajes, no es muy diferente a lo que vimos en la década de los 80s, 90s y a principios de este siglo. Es un conservadurismo basado en el racismo, en el clasismo, en un concepto económico que tiene que ver con la sobrevivencia del más apto y, por supuesto, de beneficiar a los grandes capitales y con tanta moral que tienen doble y con una profunda hipocresía, porque mientras hablan de igualdad, mientras hablan precisamente de justicia, estos personajes por lo regular llevan a cabo actos contrarios totalmente a estos. ¿Por qué? Porque son personajes tan, pero tan pragmáticos que para ellos la patria es la patria del dinero. Ellos no tienen un amor, no tienen un sentimiento hacia lo que representa México como país, por ejemplo. No tienen un sentimiento hacia México como nación, como sentido de pertenencia. Ellos lo ven como una empresa a la que hay que vender y a la que hay que sacarle hasta el último rédito. Y a los pobres, por supuesto, los ven como personajes desechables, personajes que están en contra del progreso, en contra del desarrollo y que por eso hay que hacerlos a un lado en todos los sentidos y hay que criminalizarlos incluso. ¿Por qué? Porque son el eslabón más débil de toda esta cadena. España recibe con orgullo, con honor a estos tres personajes porque, a final de cuentas, la clase política española es igual o más corrupta que Salinas, que Calderón, que el propio Peña Nieto. Es más violenta que ellos mismos, es más racista en muchos sentidos. Para ellos, estos tres personajes son parte precisamente no de México o España, sino de un sistema político, de una ideología política que acostumbra regularmente a protegerse, a respaldarse para evitar que haya algún tipo de sanción, para que haya algún tipo de castigo. Entonces, el mejor ejemplo es cómo estos tres expresidentes vendieron el país a intereses extranjeros, porque ese es el punto, me parece, más cuestionable para ellos, el enorme entreguismo, porque a final de cuentas fue ese entreguismo basado en lo que les mencionaba ahorita de su actitud apátrida, las que los llevó precisamente a tomar ese tipo de decisiones, a quedar bien con esos países, con esas potencias, a costa de aquellos que supuestamente decían representar, porque a final de cuentas lo que importaba era que les embolsaran el dinero, que se les hincharan los bolsillos de dólares y que ellos quedaran bien con sus verdaderos patrones, con esos patrones a los que ven como gente superior o gente admirable por el hecho, ¿no?, de pertenecer a otro tipo de clase social o incluso racial. La ultraderecha por eso es tan peligrosa, porque a final de cuentas siempre mirará para sus propios intereses, para sus propios fines, cueste lo que cueste y jamás atentará en contra de los suyos, aunque sean verdaderos criminales como Calderón, como Salinas o como Peña Nieto. Y digo, Aznar,
¿Qué podemos decir? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ya sabe, pulgar arriba si les gustó el video, compártenlo, déjenos su opinión, su comentario, super chat, super gracias y únanse al canal. Gracias.